Comenzamos nuestro paseo por el Museo de Segovia desde la exposición Imago Urbis Romae, porque la pieza del mes Santiago pertenece a esta exposición. Sí, efectivamente, más que una pieza del mes, es una pieza invitada del mes, en tanto que no pertenece a la colección del Museo de Segovia, sino que es una de esas piezas que han venido procedente de otras instituciones por hacer el esfuerzo para poder presentarle a la exposición Imago Urbis. En este caso es una pieza que pertenece a la colección de la Diputación de Segovia, una pieza bastante conocida aquí en Segovia, en tanto pues, que ya ha sido en otras ocasiones expuesta en diferentes exposiciones. Hablamos de un busto de Emiliano Barral, el arquitecto del acueducto. Sí, efectivamente, es un busto estupendo realizado por Emiliano Barral en el año 1923 dentro pues, de ese conjunto, dentro de su etapa segoviana, en la que bueno, realiza diversos retratos de personajes locales de la cultura, de la actividad intelectual del momento, ¿no? Como el caso de Fernando Raz, o en este caso, este título, ¿no?, del arquitecto del acueducto, lo que enmascara realmente es un retrato de Blas Zambrano. La cuestión es que cuando se realiza este retrato en 1923, es presentado a una exposición de artistas segovianos en Medina del Campo, y uno de los se presenta como busto romano, ¿no? Y uno de los comentaristas de esta exposición pues bueno, hace pues una especie de evocación, ¿no?, de quién podría ser o representar este retrato de época romana, y al final pues se queda con la consideración de que podría ser, ¿no?, el arquitecto del acueducto, y con este nombre se ha quedado, a pesar de que bueno, se trata de un retrato de Blas Zambrano, una pieza que regalará el propio Barral a la Diputación de Segovia en 1929, un poco como agradecimiento, ¿no?, pues de la beca que le había otorgado la Diputación unos años antes, pues para mejorar su formación. Es una escultura en granito. Sí, se trata de una escultura en granito, de granito segoviano, de la zona de la Lastrilla, ¿no?, como ha expuesto Juan Manuel Santamaría, buen conocedor de la obra de Barral, y bueno, presenta todas las características de este momento, destacando sobre todo pues bueno, lo que es un trabajo pues no muy perfilado en el fondo, ¿no?, sino que se advierten ahí las maneras de trabajar pues propias de un cantero, como es digamos, la faceta original de trabajo de Emiliano Barral, que pertenecía a una familia de canteros de aquí segovianos, y destaca, ¿no?, la pieza por sobre todo pues digamos, ese claroscuro, ¿no?, y la profundidad de las facciones pues, que evocan, ¿no?, pues el tipo de composición de los retratos romanos pues, de época imperial. De ahí que bueno, que fuera esta evocación tan felizmente concretada para la posteridad en este título. Esta es la pieza del mes, también como decíamos, pieza invitada, y vamos a seguir en el museo para descubrir la pieza desconocida del mes de junio y también del mes de julio. Vamos a descubrir a continuación cuál es la pieza desconocida para este mes de junio y para el mes de julio, y es esta que vemos aquí. Sí, bueno, se trata de una pieza que habitualmente no está expuesta en la exposición, no está en la exposición permanente. La sacamos del almacén para exponerla un par de meses, y ahí que le llamamos la pieza desconocida. En esta ocasión hemos variado el tema, arqueología, vamos hacia las bellas artes. Se trata pues de un mueble pues bastante interesante del siglo XVII, denominado arquilla, escritorio o papelera, ¿no?, que se trata pues de una especie de escritorio que no presenta tapa, de que también presenta el nombre de papelera. Es una pieza realizada principalmente en madera de pino, ensamblada con colas de Milano en su mayor parte, salvo en la parte posterior que bueno, que está claveteada. Y presenta en las tapas laterales, en la tapa superior ya, una taracea, ¿no?, realizada en madera de nogal y roble, con un fileteado también en los motivos geométricos de madera de boj. La parte frontal, donde se presentan las tres gavetas, la inferior es el doble que las dos superiores, es donde pues aparece la decoración más interesante de la pieza, que es una taracea en hueso y ébano, muy habitual también en estos momentos, en la que aparecen pues una serie de motivos geométricos, y en el centro de los cuales aparecen unas escenas cinegéticas.
Pieza que sufrió un proceso, ¿no?, de restauración hace unos años. Sí, bueno, pues ha tenido un proceso de restauración pues bastante interesante, que ha permitido, pues bueno, digamos, recomponer prácticamente pues lo que es la propia estructura de la pieza y presentarla de esta manera magnífica que ahora presenta. Como digo, es una pieza del siglo XVII. Se trata de un tipo de muebles que se van a hacer ya muy habituales a partir de época de Felipe II, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Estos escritorios eran muebles funcionales, pero a partir de época de Felipe II se convierten sobre todo pues, en un tipo de muebles bastante decorativos, ¿no? De ahí que presente esa decoración atarraciada pues bastante interesante, que en el caso de este mueble hispano tiene una evocación en cierta manera de lo que es las decoraciones nazaríes islámicas, ¿no?, de final de la Edad Media, y que aparece pues, en numerosos trabajos españoles. No obstante, se trata de un tipo de pieza y de trabajo ya con otro tipo de características que también es habitual coetáneamente pues, en otras partes europeas, principalmente en Nápoles, en Alemania o incluso Flandes. Pues es la pieza desconocida del mes y aquí finalizamos nuestro paseo por el museo. Les invitamos a que se acerquen durante este mes de junio y también el mes de julio para descubrir esta pieza desconocida del mes.